Les damos la bienvenida en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Althusser Suárez, director general de publicaciones Aldeanes ADCB, y su portal arcanopolitico.com le recibe en el breviario de Arcano Informa, correspondiente a este 20 de septiembre del 2012. ¡Comenzamos! Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, la emisora insignia de publicaciones Aldeanes ADCB, y su portal arcanopolitico.com, que pues siempre le agradecemos a todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes que hagan posible que podamos cumplir con el legado que nos dejó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena, con este apostolado informativo, al encontrarse del otro lado de la arcanofrecuencia, y también con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes. Nos vamos al breviario directamente desde las Naciones Unidas. Nos reportan que confió el sudcoreano Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, que durante el debate general que se celebrará la semana próxima, los Estados miembros de la ONU avancen en la implementación y consolidación del Estado de Derecho en sus agendas nacionales. El Vaticano solicita el patriarca maronita Bechar Boutros al-Rahim a las Naciones Unidas que impida el insulto a las religiones. Ray dijo que el video que ha provocado la reacción violenta contra las embajadas de Estados Unidos no es solo insultante para el Islam, sino para todas las religiones. Ciudad de México inicia la Comisión de Trabajo y Previsión Social la tarde del domingo 23 de septiembre, o tal vez la mañana del lunes 24, la revisión de todas las propuestas presentadas para dictaminar la reforma laboral que presentó el Ejecutivo, afirmó el presidente de esa instancia legislativa, el priista setemista Carlos Aceves y del Olmo. Ciudad de México rechazó el senador perredista mexiquense Alejandro Encina Rodríguez la iniciativa a la reforma laboral calderonista porque, dijo, rompe con un principio fundamental de nuestra Constitución, que es el derecho social a la estabilidad y la permanencia en el empleo, al plantear instituir el derecho patronal al despido. Ciudad de México propone el PAN que adultos mayores de 40 años no sean discriminados por la edad en las ofertas de trabajo, dijo la diputada federal coahuilense Esther Quintana Salinas. Ciudad de México consideró el Banco de México que se pondría en riesgo la salud financiera de México en caso de que no se atiendan los retos que enfrenta el sistema de pensiones nacional. El subgobernador del Instituto Central del Banco Central de México, José Julián Sidagüim Dip, enumeró los desafíos que tiene el sistema de pensiones actual. En primer lugar, dijo, se debe otorgar una pensión digna, así como ampliar la cobertura del sistema de ahorro para el retiro, el SAR, y canalizar mayores financiamientos a proyectos productivos del sector privado. Tuxtla Gutiérrez desahoga la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el último minuto del 29 de septiembre para resolver las impugnaciones presentadas por los partidos políticos en las presidencias municipales chiapanecas, informó en arcanoradio.com el fiscal electoral de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Hugo Gómez Estrada. Entre los municipios impugnados se encuentran la capital, Tuxtla Gutiérrez, París, que une al coñac con el tequila. Bueno, pues los une una voluntad común por asegurar la calidad de las dos bebidas más emblemáticas de Francia y México, así como la colaboración entre productores que data de hace varios años. El Buró Nacional Interprofesional de Coñac y el Consejo Regulador del Tequila de México firmaron este 18 de septiembre en París un acuerdo de cooperación para proteger la denominación de origen de estos dos productos. Ciudad de México reabre a las 9 horas de hoy la tallera del coronel David Alfaro Siqueiros en los jardines de Cuernavaca, Morelos, en su gira por el estado
el presidente de México, Felipe Calderón. A las 10:30 inaugura el Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros en Morelos, Ciudad de México. Se elevó el miércoles a 29 la cifra de víctimas mortales generadas al norte de México tras el incendio ocurrido el martes en la empresa estatal Petróleos Mexicanos, ubicada en Tamaulipas, Ciudad de México. Pobreza, factor de riesgo en los 5 sismos diarios en la República Mexicana, observó Carlos Valdés González, jefe del Servicio Sismológico Nacional a cargo de la UNAM. En los últimos 110 años se han registrado en México 160 temblores con magnitud superior a los 6.5 grados. En 1985 hubo uno de los más intensos con 8.1 grados en la escala abierta de Richter. Los daños causados en diversas zonas del Distrito Federal replantearon los códigos de construcción y obligaron a establecer políticas públicas, protocolos de seguridad y estrategias preventivas. Brasilia recibe hoy la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al presidente electo de México, el mexiquense Enrique Peña Nieto, quien realiza del 17 al 24 de septiembre su primera gira internacional con la vista fija en restaurar los lazos con Latinoamérica. Alcanzó en 2011 el comercio bilateral a $9.452.832.000. Tapachula, una promesa incumplida por la administración que encabezó Pablo Salazar Mendiguchía, fue la reubicación de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Tapachula y pasarlas a Puerto Madero, lo cual ni siquiera fue tomado en cuenta por el gobierno de Juan Sabines Guerrero, que ya se va. Toma carácter de urgente esta petición ante la explosión en la refinería de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, con 29 muertos, consideró Ángel Aguiar Díaz, dirigente del Frente Único Pro Soberanía del Soconusco. Washington apeló con éxito el gobierno de Estados Unidos la resolución de un tribunal que prohibía la detención indefinida de sospechosos, incluso ciudadanos estadounidenses, sin la necesidad de abrirles un proceso judicial y mantenerlos cautivos sin juicio en las cárceles militares, restaurando la polémica ley que incluso contradice estatutos de la propia Constitución Nacional. Chicago concluyó, después de 8 días, la primera huelga de maestros registrada en Chicago en los últimos 25 años, después de que los líderes del sindicato acordaron aceptar una oferta de un contrato colectivo para 26,000 maestros hecha por las autoridades de la ciudad, informó Karen Levice, presidente del sindicato Miami. Durante el primer encuentro organizado por la cadena de televisión hispana de Estados Unidos, Univisión, el candidato republicano a la presidencia, el orgullosamente descendiente de mexicanos, Mitt Romney, habló de migración y aseguró que acabará con la deportación masiva. Este jueves le toca al demócrata Barack Obama. El evento, celebrado el 19 de septiembre en el Bank United Center de la Universidad de Miami, fue moderado por los periodistas Jorge Ramos y María Elena Salinas, presentadores del noticiario Univisión. Salud es vida. París, menos de 24 horas después de la difusión de un alarmante estudio que indica que las ratas alimentadas con maíz transgénico sufren cáncer y mueren antes. El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, anticipó que solicitará la veda de estos productos agrícolas si se confirma la validez científica de la investigación. Por cierto, allí en París demuestra un estudio francés que unos roedores que ingirieron toda su vida maíz transgénico Monsanto o expuestos a fertilizantes de esta marca presentaban una mortalidad entre 2 y 3 veces más importante y desarrollaban más tumores, así como daños en hígado y riñones, dijo Gilles Eric Seralini, profesor de la Universidad de Caen y director del estudio financiado por la Fundación Ceres. Monsanto siempre ha asegurado que sus productos son seguros. En el arcano de Latinoamérica, Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Asamblea General de la ONU la celebración de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas del 22 al 23 de septiembre de 2014. Para la apertura del evento se contempla la participación de 3 representantes indígenas que serán propuestos por los pueblos autóctonos y por el presidente de la Asamblea General. Guatemala
propondrá la próxima semana el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en la sesión de la 67ª Asamblea General de la ONU, que fomentará nuevas alternativas en la lucha contra el narcotráfico, como la de despenalizar las drogas, informaron fuentes oficiales. Abogará por una discusión mundial sobre el tráfico de estupefacientes. Naciones Unidas acaba de anunciar la Oficina de la ONU contra la droga y el delito la reducción de cultivo de coca boliviana reportada en 2011 fue de 12%. El organismo acompaña desde hace 10 años al gobierno de Bolivia en el monitoreo de los cultivos ilícitos de coca. Según este documento, la superficie cultivada pasó de unas 31.000 hectáreas en 2010 a 27.000 hectáreas en 2011. Naciones Unidas, entre 2 y 3 millones de ecuatorianos viven en el extranjero. España, Italia y Estados Unidos son los principales países de destino. Sin embargo, la crisis económica y el desempleo que azotan a esos países empujan a los migrantes hacia Noruega y el Reino Unido o a regresar a su país, según el estudio Perfil Migratorio de Ecuador de la Organización Internacional para las Migraciones. Lima, en Perú, además de una huelga de los médicos, los docentes llegan a su 15º día de huelga en demanda de mejores salariales y en rechazo a una nueva ley magisterial. Las protestas han ido en aumento y por ahora no hay señales de que se puedan lograr acuerdos. Naciones Unidas. En los Andes peruanos, muchos investigadores sobre eficiencia agrícola desestimaron por varios años el potencial comercial de la cebada, el segundo cultivo más popular en la zona. Pensaban que ese cereal era ideal solamente para alimentar animales y producir cerveza. La Universidad Nacional Agraria La Molina decidió desarrollar mejores variedades con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Caracas. Para el secretario de la Organización de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, su partido está preparado para asumir el triunfo de Hugo Chávez Frías el 7 de octubre. Durante el discurso que pronunció en Guanare, capital del estado portuguesa, en el marco del 71º aniversario del Partido Blanco y que fue reseñado por el diario Última Hora, aseguró que de producirse la derrota de Enrique Capriles, el judío converso, AD no va a desmoralizarse ni quedará sin corazón ni desmotivado, sino que seguirá luchando por Venezuela. En el Arcano del Mundo le compartimos, querido arcano visitante desde París. Este jueves tiene lugar en Bruselas la 15ª cumbre entre la Unión Europea y China en medio de fuertes tensiones comerciales. Naciones Unidas condenó Maina Kiai, relator especial de la ONU sobre la libertad de asamblea y asociación, pues condenó la violencia desatada de recientemente en numerosas ciudades del mundo en respuesta a un video antiislámico. París, querellan asociaciones musulmanas por difamación e injuria pública al semanario satírico francés Charlie Hebdo, que agotó los 75.000 ejemplares de su edición con caricaturas de Mahoma. Refuerzan la seguridad de la publicación ya incendiada en 2011 tras burlarse de la ley islámica. El gobierno francés niega la autorización de una manifestación contra la película antiislámica. Y surge la pregunta, ¿y si el largometraje original de la inocencia de los musulmanes nunca existió? Porque nunca no se ha registrado que se haya pasado en cine, sino nada más en las redes sociales. Damasco. Este año, la vuelta a clases en Líbano incluye a más de 32.000 niños sirios refugiados en el país, traumatizados por la guerra y cuyos padres esperan volver pronto a Siria. Una situación que representa un gran desafío para el sistema educativo libanés. Naciones Unidas informó la Comisión Económica de la ONU para Europa que sus Estados miembros lograron avances importantes en la adaptación de sus sistemas de protección social, promoción de la salud y ajuste de los mercados de trabajo para las necesidades de la creciente población que alcanza la tercera edad, aunque quedan grandes retos para atender al 14.1% de 1.180 millones de europeos mayores de 65 años. Naciones Unidas.
Destacó Pascal Lamy, director general de la Organización Mundial del Comercio, el papel de las cadenas de valor en la economía mundial en un seminario celebrado en Beijing. En el arcano ecológico, empresas calculan cuánto le deben al planeta Tierra. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dijo que aumenta la participación de empresarios de 2 en 2004 a una notable presencia entre el 6 y 15 de septiembre en las últimas reuniones. Arcano científico desde la Ciudad de México, a partir de bacterias y hongos que viven de forma natural en la cáscara del cacahuate. Raúl Pineda Olmedo, de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, desarrolló un proceso para eliminar del aire contaminantes como el metanol, solventes y olores que se utilizan en imprentas y talleres de pintura. Pasamos al arcano del arte y la cultura. Tuxtla Gutiérrez, recorrer por carretera el cañón del Sumidero en Chiapas es reencontrarse con la imponente Madre Tierra y con las raíces místicas que dan razón de ser a todo un pueblo por su heroicidad y resistencia para defenderse de los conquistadores. París. Bucea la exposición París visto por Hollywood en el subconsciente de los estadounidenses para tratar de saber por qué la Ciudad de la Luz atrae tanto a directores y público. La muestra estará hasta el 15 de diciembre del 2012 en el Ayuntamiento de la capital francesa. En el arcano deportivo, Ciudad de México, durmió la selección nacional femenil sub-17 de fútbol en Bakú, capital de Azerbaiyán, país anfitrión de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. Debutarán las mexicanas el próximo domingo 23 de septiembre. San Salvador venció cómodamente el mexicano Santos Laguna por 4-0 como visitante al Águila de El Salvador en el Estadio Cuscatlán dentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones de CONCACAF. La noche se la llevó el joven canterano Alonso Escobosa, quien aportó 2 goles y una asistencia. Aarón Galindo y Marc Rosas de penalti completaron la paliza. Y en el pronóstico del estado del tiempo, pronosticó para este jueves 20 de septiembre en la capital azteca, la Ciudad de México, el Servicio Meteorológico Nacional de México, nuestro compañero Albarrán Asensio. Lluvias fuertes e intensas en la península de Yucatán y el sureste del país. El sábado 22 de septiembre dará inicio el otoño en el hemisferio norte y a partir del equinoccio que se producirá a las 9:49 tiempo del centro del México. Es Jaime Albarrán Asensio. Bueno, pues hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB, les espera alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón, de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos falle, les esperamos.